Hola, mi nombre es Manuel Figuera, yo soy internista infectólogo y vengo a hablarles de COVID-19. Vamos a dividir estas charlas en tres partes. Ahorita vamos a tocar principalmente los aspectos epidemiológicos y vamos a empezar con algunos conceptos básicos, que son la diferencia entre brote, epidemia y pandemia. La diferencia entre cada una depende del tamaño, el tiempo y el espacio. Los brotes son procesos infecciosos en pocas personas, en espacios reducidos, por ejemplo, la terapia intensiva de una clínica hospital, y por poco tiempo. Una epidemia puede ser algo mucho más grande regionalmente, en un país, en varios países, y una pandemia ya implica problemas epidémicos en todo el mundo, en los 5 continentes. La Organización Mundial de la Salud son los que establece qué es pandemia en general desde el punto de vista definitorio. Igualmente, la Organización Mundial de la Salud establece cuáles son las declaratorias de emergencia internacional de interés de salud pública. Ya lo hizo en el 2009 con la influenza H1N1 y lo ha hecho recientemente con COVID-19, y en ambos casos lo declararon posteriormente pandemias. Son las dos únicas pandemias que hemos tenido en este siglo XXI. Del 2009 se ve cómo los casos ocurrieron en los distintos continentes y hubo diferencias quizás con lo que ha ocurrido hoy en día con COVID-19. Empecemos con que inició en abril de 2009 en Estados Unidos, se extendió a más de 220 países, algo bueno, que en menos de 2 semanas se logró tener las pruebas diagnósticas, pero aquí hay una diferencia. Solo afectó principalmente jóvenes, niños y embarazadas. Los adultos mayores, por distintas razones, no se vieron afectados. La otra diferencia es que desde un principio se disponía de tratamiento con oseltamivir, que es un antiviral que se usa en influenza, el cual era efectivo en este caso de esta pandemia. Y en poco tiempo se pudo disponer de una vacuna aprobada, porque hay que entender que todos los años se fabrican vacunas contra la gripe, contra la influenza, y era muy fácil desarrollarla en general para una cepa nueva, que era este virus H1N1. La mortalidad por los casos confirmados se estableció en 18.000, pero realmente se estima que fueron más de 150.000 a incluso 575.000 muertes, y el 80% ocurrieron menores de 65 años. Y muchas de estas muertes ocurrieron en Latinoamérica y en África, lo cual inicialmente no se tomó en cuenta, pero fueron países donde se vieron afectados por contar con menos recursos en salud en general. Hablemos entonces de otros elementos, las reglas de contagio, que son esos elementos necesarios para que se generen los contagios. Uno, la duración del periodo de contagio, el periodo en que yo puedo contagiar a otras personas. Mientras más largo, por supuesto, mayor posibilidad de contagio. Si dura semanas, meses o años, o si dura pocos días, tengo menos posibilidad de contagio. Por eso, por ejemplo, la tuberculosis puede generar mucho más contagio porque dura mucho más tiempo, semanas, meses, mientras que eventualmente la gripe dura poquitos días y logra menos contagio. En cuanto a la oportunidad de contagio, es la posibilidad de que haya un contacto entre las personas susceptibles que no han sufrido la enfermedad y los que están infectados y con la capacidad contagiante. Entonces, cada vez que yo tenga la oportunidad de un contacto, eso es una posibilidad y un elemento. Entonces, las enfermedades que se transmiten por vía respiratoria y una persona enferma entra en un espacio cerrado donde hay muchas personas, mira, la oportunidad de contagio es altísima. Mientras que si la infección se transmite sexualmente, la oportunidad de contagio es mucho menor. La transmisión es entonces lo que llamamos el R sub 0, el número reproductivo básico, y eso es inherente en general al proceso infeccioso. En este caso, el virus del sarampión tiene la posibilidad de que cada individuo pudiera contagiar a 12 a 18 personas, que es lo que se llama el R sub 0, que es una especie de promedio de cuántas personas cada individuo pudiera contagiar. La viruela es mucho menor, 5,7, el polio 5,7, la papera de 4,7, VIH-Sida de 2 a 5, y se ve que con el SARS-CoV del 1, el que ocurrió en el 2003, era de 2 a 5, mientras que con el COVID hoy en día se establece que es más o menos 1,5 o 2,5. Otro elemento de transmisión es la facilidad de transmisión, y esto se refiere a los supercontagiadores, en el sentido de que fíjense que con COVID-19 el 80% de los contagios son causados apenas por el 10% total de los casos. Eso significa que hay individuos que pueden producir 100, 200, 300 o decenas de contagios simplemente por su paso. Y hay muchos reportes en ese sentido en la literatura y en la prensa. Igual, dentro de las reglas de contagio está la diferencia de los aspectos de susceptibilidad,
que es la capacidad de yo poder enfermarme con esta infección en cuestión. Se entiende que COVID-19, por ser una enfermedad totalmente nueva, el 100% de la población es susceptible. Ya vimos que, por ejemplo, con la pandemia de la gripe del 2009, no era el 100% de la población sensible. Vimos que los adultos mayores no tenían la capacidad de enfermarse, probablemente porque tienen mayor tiempo sufriendo a lo largo de su vida gripes, lo cual les genera cierta inmunidad, pero también reciben vacunación. Entonces, en ese aspecto, con COVID-19, por ser una enfermedad nueva, con un nuevo coronavirus, se establece que el 100% de la población es susceptible. Y la epidemia, en la medida que se va desarrollando, aparecen infectados y recuperados, por supuesto que los susceptibles van disminuyendo. Y lo podemos ver en esta gráfica. Cuando una población 100% susceptible, una infección se puede diseminar rápidamente. A diferencia que cuando está un 50% susceptible, se disemina un poco más lento y por supuesto no afecta a toda la población. Estos son diferencias en cuanto a las reglas de contagio. Y es relevante también para establecer lo que es la inmunidad de rebaño. La inmunidad de rebaño se ha especulado que si con COVID-19 el 60% de la población de un cierto sitio llega a esos niveles de que hayan sufrido o se hayan vacunado en un 60%, prácticamente la epidemia desaparece. Ojo, pero se ha visto que en ciertos sitios, por ejemplo, en Brasil, se vio en Manaus, que ellos alcanzaron una tasa de ataque en que se vio infectado más del 60% de la población y a pesar de ello, ellos han tenido segundas olas, incluso con un importante número de casos, a pesar de tener aparentemente un 60% de cero prevalencia o de eventualmente de personas infectadas. Entonces, eso realmente hay que esperar mucho más tiempo. Y el otro elemento es que vimos lo horroroso que fue la primera ola en Nueva York y apenas ellos llegaron a un 20% de casos. Entonces, si queremos alcanzar una inmunidad de rebaño por la enfermedad, necesitaríamos muchas infecciones más, muchos brotes, muchas epidemias más desde el punto de vista o olas, como hemos visto en distintos países, y eso desde el punto de vista humano implicaría muchos casos, muchas personas muertas, lamentablemente muchas personas con secuelas, y eso es un camino muy largo y muy difícil tomarlo por ese sentido. Realmente la inmunidad de rebaño se alcanza principalmente con las vacunaciones, entonces se supone que si nosotros tenemos un número de infectados, recuperados y vacunados y la alcanzamos un 60%, bueno, va a ser menos traumático, pero esto dependerá también de cuál sea la inmunidad de la vacuna y cuál sea la inmunidad que tengan los recuperados. Eso es algo que no vamos a saber con el tiempo. ¿Qué significa eso? ¿Cuánto durará la protección de la vacuna en tiempo? ¿Cuánto durará la protección de haber sufrido la enfermedad? Entonces, si esa protección dura menos de un año, bueno, será cuestión de un año que uno tenga nuevamente la posibilidad de verse enfermo y entraría en el grupo susceptible. Entonces, eso es algo que por los momentos es especulativo y tenemos que esperar en general a ver qué sucede en el tiempo. Pero con las vacunas vemos, por ejemplo, con sarampión, que si nosotros tenemos a un 95% de la población vacunada, la posibilidad de que se desarrolle una epidemia es mucho menos que si tenemos el 75% de la población vacunada. Entonces, fíjense cómo aquí rápidamente aparecen casos porque tenemos un 25% de susceptibilidad, mientras que aquí prácticamente no se desarrolla ninguna epidemia. Esto lo vivimos hace años con sarampión. Sarampión, por ejemplo, en Venezuela, por no tener una cobertura adecuada, simplemente tuvimos epidemia porque teníamos menos del 70% de la población infantil vacunada y de la población en general en Venezuela. Entonces, las metas con sarampión de vacunación es el 95%. Esta meta de vacunación con COVID-19 lo dirá el tiempo. Se supone que COVID-19 tiene un R sub 0 mucho menor que sarampión y por eso, desde un punto de vista estadística, especulativo, se establece que quizás al alcanzar un 60% de inmunidad de rebaño en la población, la epidemia debería frenarse de manera importante. Otro concepto epidemiológico es la tasa de mortalidad. Mortalidad se refiere entre muertes por la población. Por ejemplo, la mortalidad por accidentes viales en un país serían los muertos por accidentes viales entre la población de ese país. Mientras que la letalidad se refiere a la tasa de letalidad
a la enfermedad en sí, las muertes totales, por ejemplo, por COVID-19, entre los casos totales por COVID-19. La letalidad, como verán, cambia a lo largo del tiempo y realmente se establece la letalidad real al final de la epidemia, ya que al principio hay un subregistro en cuanto a las muertes o hay un subregistro en cuanto a los casos totales. El coronavirus, entonces, para entrar un poco en el tema, se llama así porque asemeja una corona solar por sus espículas. Hay distintos tipos de coronavirus, alfa, beta, delta, gamma. Los relevantes para los humanos están entre alfa y beta. Los que están aquí más claritos producen resfriados y los otros eventualmente han producido infecciones importantes. Pero los coronavirus en general son virus que afectan principalmente a los animales, sobre todo los murciélagos. Y zoonosis son esas infecciones que ocurren en los animales que de un modo eventual, accidental, llegan a los humanos. Eso es lo que ha pasado con los coronavirus en general y sobre todo con el SARS. El SARS se terminó eventualmente que brincó de una especie de gato asiático, brincó hacia los humanos por el consumo de estos animales y en los humanos se extendió de persona a persona y esto generó una epidemia en el 2003, el cual generó más o menos unos 10.000 casos con un 10% de letalidad y lo relevante es que con las medidas de contención lograron frenar la epidemia rápidamente. De hecho, no se reportó prácticamente ningún otro caso desde julio, agosto del mismo 2003. El MERS empezó en el 2012 en Arabia Saudita, su letalidad fue mayor del 25%, pero produjo menos casos a nivel mundial, menos de unos 3.000 casos. Igualmente se logró contener de manera bien importante. Los camellos eran los que diseminaron la infección hacia los humanos lo transmitían entre ellos, pero era un virus que venía originalmente también de los murciélagos. En este caso, MERS sigue produciendo casos en el mundo. Hubo una epidemia importante en Corea del Sur aproximadamente hacia el 2015 y eso permitió que Corea del Sur hoy en día estuviera mucho mejor capacitada para enfrentar COVID-19, porque ellos a raíz de ese pequeño brote epidémico que tuvieron del MERS en el 2015, les permitió controlar mejor lo que ha ocurrido ahorita con COVID. Y bueno, COVID es este nuevo coronavirus, se llama COVID de Coronavirus Disease 2019. Y lo relevante de esto para entrar en elementos de contagio es que se contagia por vía respiratoria aérea. Eso significa que las personas que están infectadas y que tienen síntomas, por ejemplo, de estornudar o toser, emiten gotas grandes, gotas intermedias y gotas más pequeñas que se llaman aerosoles de menos de 5 micras y estas gotas alcanzan ciertas distancias. Las grandes llegan a menos de 2 metros, pero las pequeñas en ambientes cerrados pudieran llegar a distancias muchísimo mayores. Igualmente una persona con COVID-19 que está infectada pero no tiene síntomas pudiera emitir estas gotas de distintos tamaños al gritar, al cantar y al hablar y tendrían la misma dinámica en este sentido. Entonces, por supuesto que el estornudar o el toser es mucho más efectivo. Fíjense que emite una gran cantidad de gotas de distintos tamaños, una más grande que alcanzan poca distancia, unas intermedias y otras más pequeñas que pueden llegar mucho más lejos. Entonces el contagio con COVID-19 es principalmente de persona a persona, es respiratoria por estas goticas que la otra persona la inhala por la nariz o por la boca al respirar y implica un contacto estrecho de menos de 2 metros y es principalmente intradomiciliaria o en espacios cerrados donde la gente convive. Entonces ahí es donde se genera la mayor cantidad de contagios con respecto a COVID-19. Entonces, aquí lo que se ve que una persona al respirar emite gotículas en general, tanto por la nariz, tanto por la boca, pero al hablar en voz baja, en voz moderada y a gritos, emite una mayor cantidad de gotas. Entonces, por supuesto, una gente que está, por ejemplo, en un bar o una gente que está dando una clase en un auditorio, una gente que está dando una clase en un gimnasio y está gritando, animando a los demás, o otras personas que están haciendo ejercicios gritando, o están eventualmente en un restaurante, un bar, donde el ambiente es muy ruidoso y pueden gritar o cantar, por supuesto que van a emitir muchas más gotas que pueden contagiar a muchas más personas, independientemente que no estén tosiendo ni estén estornudando. Entonces, el uso de las máscaras desde el punto de vista preventivo reduce la posibilidad de contagio, porque la persona infectada, la máscara sirve de barrera, evita que no todas las gotas salgan y las poquitas que salgan, si del otro lado también usamos máscaras, estas máscaras también tienen cierto efecto de filtro
Entonces, el uso universal de mascarilla es muy importante en el contexto de prevención de estas infecciones de transmisión respiratoria. Igual, si estamos en un ambiente cerrado y estamos gritando, cantando, eventualmente estornudando, tosiendo, emitimos distintas partículas y las más pequeñas, de menos 5 micras, aerosoles, pueden distribuirse en ese espacio cerrado. Y lo relevante en este aspecto es que, bueno, en los sitios sin ventilación, esas partículas van a permanecer más tiempo en el aire, pero en los lugares que se ve aquí, los lugares sin ventilación, y en los espacios bien ventilados, en el tiempo, que es lo que se ve aquí en minutos, van a durar menos en general, y eso se ve con este gráfico bien sencillo. Si yo abro una ventana y permito que haya ventilación de los espacios, simplemente la posibilidad de que esos aerosoles me alcance va a ser mucho menor. Y este es el principio también porque los contagios son mucho menores o poco probables que ocurran a grandes distancias en los ambientes abiertos. Y es por eso que parte de las medidas de prevención que se determinan con COVID-19 no solo el uso de mascarillas, sino mantener la distancia y procurar estar en espacios abiertos y evitar los espacios cerrados con mucha cantidad de personas. Entonces con esto terminamos esta primera parte y bueno, pronto les tendrán disponibilidad de la segunda parte, con lo cual ampliaremos todos estos elementos de COVID-19. Agradecidos entonces a ustedes por su atención y estaremos pendientes para ver si tienen algún tipo de pregunta